Estamos a la orilla del río, se aproxima la hora tan esperada. Como Josué frente al Jordán, que llamó al pueblo a santificación, para así la tierra prometida conquistar. El éxodo se repite una vez más. Maravillas hoy podemos ver del otro lado del Jordán. Hola amada iglesia, muy buenos días, bienvenidos a esta reunión de Año Nuevo. Como ustedes todos lo saben y todos lo han conocido, lastimosamente no podemos realizar la reunión presencial, esta primera reunión de Año Nuevo, pero gracias a Dios tenemos los recursos y los medios, y lo más importante, tenemos la palabra de Dios que no nos desanima y que antes por el contrario nos fortalece para que este viaje que hoy emprendemos juntos y unánimes sea un viaje, un año lleno de bendiciones. Como siempre nosotros lo hemos manifestado en el argot popular, un próspero año nuevo, que tengamos prosperidad en ese año nuevo. Por eso yo los invito para que dispongamos nuestro corazón a recibir no solo la palabra de Dios, sino también sus indicaciones, sus llamados, su guía, su dirección, y así poder nosotros caminar llenos de fe, llenos de expectativas y llenos de gozo, de pasión y de alegría. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, por darnos hoy, Señor, en esta mañana, que estamos comenzando, Señor, este viaje, que estamos comenzando este nuevo año, dando la bendita esperanza en nuestro corazón, que aún en medio de las limitaciones, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las circunstancias y de las adversidades, tú estás con nosotros. Tú nos fortaleces, nos animas a seguir adelante. Por eso, amado Señor, juntos y unánimes hoy estamos, Señor, dispuestos a seguir escuchando tu palabra, a seguir amando tu palabra y a seguir haciendo tu palabra. Porque tenemos la certeza, tenemos la seguridad, Señor, que tú nos quieres bendecir en este año nuevo, que tú quieres que tu iglesia sea próspera, que tu familia sea próspera, que todos los hogares en los cuales se ha confesado que Cristo Jesús es el Señor y Él se ha entronado en esas familias, tengan durante todo este año una prosperidad maravillosa, material, una prosperidad física, una prosperidad financiera, una prosperidad económica, pero lo más importante, Señor, una prosperidad espiritual. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, como les decía, obedeciendo las órdenes de nuestras autoridades, pues cumplimos con el encierro, con ese encierro que nos permite a nosotros de una u otra manera darnos cuenta que por la desobediencia de muchos, otros tenemos que asumir situaciones difíciles, y por eso debe ser siempre nuestra oración de clamar y pedirle a Dios para que toque esos corazones de todas las personas y nos mantengamos siempre con precaución para evitar que los problemas sean más grandes en el futuro. Bien, iglesia, yo a esta palabra, a este sermón le he llamado próspero año nuevo. Una frase de cliché, una frase que todos lo decimos cada vez que va a iniciar el año, le decimos próspero año nuevo, mandamos en la tarjetica diciéndole próspero año nuevo, estamos a puertas de iniciar ese camino y le decimos a todo el mundo próspero, y por lo general durante todo este mes de enero estamos hablando de próspero año nuevo, feliz año nuevo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hoy profundizar un poquito en la palabra de Dios, en uno de los pasajes grandes y maravillosos que todos los conocemos, pero esa es la bendición que yo siempre me gozo, que en el pasaje más conocido el Señor siempre nos hace, nos hace conocer cosas nuevas que nosotros no habíamos visto. Lo invito entonces para que vaya a Josué, al libro de Josué capítulo 1, versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Sé fuerte y valiente,
Mire que el Señor nos manda a ser fuertes y valientes iniciando el año. ¿Por qué? Porque Él sabe que cada vez que vamos a iniciar algo, siempre se va a imponer, siempre va a intervenir una fuerza enemiga para tratar de detener los planes y los propósitos de Dios. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometías tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y el que lo cree dice amén y amén. Mira, iglesia, que de una u otra manera entrar a la tierra prometida es el equivalente a entrar a un nuevo año. Entrar a un año donde Dios está prometiendo prosperidad. Dios le promete a Josué, le dice, yo te voy a hacer entrar a la tierra prometida donde encontrarás prosperidad, donde fluirá la leche y la miel, donde habrá sobreabundancia. Y de la misma forma, el Señor nos invita hoy a nosotros en este comienzo de año, hoy 3 de enero, para que asumamos nosotros a este año como esa promesa, esa bendita promesa de que en este año vamos a alcanzar muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos que hemos venido teniendo, que hemos venido trabajando en nuestro corazón y también, por supuesto, en nuestra vida. Pero siempre que nosotros iniciamos el año, como hoy, pensamos en la palabra prosperidad. Y cuando expresamos feliz año nuevo, próspero año nuevo, simple y llanamente lo que estamos diciendo es que se alcancen los sueños, que se tenga éxito, que se tenga victoria. Por eso asociamos nosotros la palabra prosperidad, la asociamos a la palabra tener, llegar a tener algo, llegar a alcanzar algo. El miércoles pasado, el 30 de diciembre, nosotros asimilábamos este año nuevo con un viaje y afirmamos que en ese viaje el Señor es nuestro guía y que por lo tanto no lo debemos dejar. Cuando nosotros organizamos nuestro equipaje, cuando nosotros organizamos la disposición de nuestro corazón para emprender una nueva aventura, no debemos dejar a Dios ni en la casa ni dejarlo atrás en el pasado. Por el contrario, Él es nuestro guía, nos decía el Señor. Él es quien nos dirige el camino. Él es el que nos alerta las situaciones o las circunstancias adversas o el que inmediatamente nos muestra el camino correcto para seguir. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor nos quiere acompañar? Porque Él desea que nosotros tengamos un viaje o un año próspero. Él quiere darnos todas las indicaciones para que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, veamos la prosperidad, alcancemos la victoria, alcancemos los sueños, los anhelos, los deseos, todo lo que nosotros nos hemos propuesto en el corazón y se lo hemos presentado en muchas oportunidades a Dios. Hoy es la oportunidad maravillosa de alcanzarlos, de conseguirlos. Pero mire que en el versículo 6 que nosotros acabamos de leer, nos dice que cada uno de nosotros es un recurso muy importante para nuestra familia. Cada uno. No es el papá, no es la mamá, no es el hijo mayor, no es el hijo menor. No, todos somos muy importantes para nuestra familia. Somos un instrumento de bendición para los demás. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí. Tú harás que esa familia tuya reciba la prosperidad que te prometí. Es decir, iglesia,
te usaré para que tu familia herede las promesas de Dios. Esto, de iglesia, si nosotros lo entendemos, esto quiere decir que en nuestras manos está, en nuestras decisiones está la prosperidad. Si nosotros decidimos correctamente, el Señor dice que nos va a usar a nosotros como instrumentos para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestra iglesia, para bendecir nuestros trabajos, para bendecir nuestra nación. Y por eso, ya una vez que nosotros hemos asumido que tenemos una gran responsabilidad, porque si somos recursos para alcanzar la prosperidad, eso significa que somos responsables. Y que debemos asumir todos los actos que nos indique el Señor, pues obvio, por supuesto, con la obediencia que Él nos demanda. En el versículo 7 nos empieza a dar las primeras indicaciones, como un buen guía, las primeras indicaciones. Mire usted que en este año la primera indicación que nos está mostrando y nos dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la noticia de que no podemos ir a la casa del Señor, hoy no podíamos asistir presencialmente, uno como que siente algo en el corazón y dice, ay caramba. Cuando uno está deseando, como les decía el 30, les decía, ay, deseo abrazarlos, bueno, ahora por lo menos deseo verlos, pero ya no puedo ni siquiera verlos, ya no podemos vernos entre nosotros. Pero la primera indicación del Señor este año es, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Así que levántate como nos hemos levantado hoy a recibir esas primeras instrucciones al inicio de este viaje, al inicio de este año. En la parte A del versículo 7 dice que debemos tener algo muy importante, la primera indicación. Solo te pido que tengas mucho valor, mucho valor. El Señor nos llama a ser valientes, a tener mucho valor. En muchas oportunidades Dios le dijo, no solo a Moisés y a Josué, sino a todos sus profetas, incluso a su pueblo. Les dijo que debían tener mucho valor, que no se debían amedrentar por las circunstancias, por las situaciones que vivían. Muchas veces también nos lo ha manifestado a nosotros, nos lo ha repetido y nos ha dicho que tengamos valor. En muchas oportunidades, así como Dios nos ha hablado, pidiéndonos a nosotros valor, nosotros hemos respondido huyendo, hemos respondido escondiéndonos, hemos respondido haciendo otras cosas, hemos respondido haciéndonos los sordos. Y hoy el Señor nos está mostrando que el valor es fundamental y necesario para triunfar. ¿Por qué? Porque el valor implica conquista. Cuando nosotros vamos a alcanzar una promesa, cuando nosotros vamos a alcanzar un sueño, cuando nosotros vamos a hacer algo que nos dé prosperidad, eso es una conquista y para eso se necesita valor, porque el enemigo está buscando amedrentarnos, el enemigo está buscando, como lo hemos visto a lo largo de los 6 meses pasados del año 2020, que acorrala no solo a la iglesia, sino al mundo entero. ¿Para qué? Para que pierda el valor. Porque al perder el valor se pierde la fe. Se pierde la fe cuando tú no tienes en el corazón la valentía y la fuerza para poder alcanzar lo que anhelas, pues se te pierde la fe. Y ese valor solo se obtiene de Dios. Dios es el que nos da el valor y se recibe por fe, porque yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios, yo sé que Él es todopoderoso y Él infunde a su creación privilegiada, a su creación amada, que somos nosotros, le infunde el valor. Por eso la fe que viene por ese valor es necesaria para tener un año próspero. Sin la fe, definitivamente la confianza en el Señor se va. Sin la fe dejamos de creer en nuestro guía. Sin la fe dejamos de creer en nuestro caminante. Y por eso hoy el Señor nos demanda para que tengamos la fe en el Señor y esa fe nos hará actuar con valor. Usted recuerda a David. David, el Señor le puso en el corazón que debía enfrentarse ante un Goliat, debía enfrentarse ante un ejército, debía enfrentarse ante unos gigantes. Y lo primero que necesitaba para poderse enfrentar a ese gigante, a ese ejército de enemigos, era valor. Valor para enfrentarse
a esa gente. Valor para salir y decir, aquí estoy, heme aquí, yo me enfrento a ti. Y nosotros no nos podemos enfrentar a esos gigantes si no tenemos fe. La fe que está allí subyaciendo a ese valor es la que nos dice, levántate porque yo estoy contigo. Amén, iglesia. Pero también debemos tener, nos dice la palabra de Dios, en este caminar, en este inicio de año, debemos tener firmeza, que es la segunda indicación del Señor. La segunda indicación del Señor, firmeza. Haga de cuenta usted, iglesia, como si nosotros hoy estuviéramos emprendiendo este viaje maravilloso en un bus, en un recurso físico, en un avión, en un barco, lo que sea. Y ahí está el capitán del barco hablándonos con un megáfono, diciéndonos, dándonos todas las indicaciones. Así como te dan las indicaciones de siéntate en tu puesto, abróchate el cinturón, haga esto, no haga lo otro, etc. El Señor hoy también nos está diciendo, estamos emprendiendo este viaje. Apenas estamos empezando a dar los primeros pasos. Hoy estamos dando el tercer paso de este día. Y el Señor nos demanda por valor y ahora nos demanda por firmeza. En el versículo 7 nos dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, firmeza, firmeza. ¿Qué significa firmeza? Firmeza, estar firmes. Creo que nosotros lo podemos identificar mucho con la parte militar. Estar firmes. Firmes es estar de pie. Firmes es estar rectos. Firmes es estar inconmovibles. Firmes es no mirar atrás. Firmes es mirar hacia adelante. La firmeza solo se obtiene con la armadura de Dios. La firmeza que tuvo David al enfrentarse al Goliat, al ver a Goliat de 3 metros de altura, al ver que tras de él hay otros gigantes y que tras de él hay todo un ejército, cuando uno ve toda esa situación, las piernas le dicen, corre para atrás. El corazón le dice, huye. La mente le dice, no puedes. Pero la firmeza que está pidiendo Dios, la firmeza que nos da a través de la fe, nos dice, yo te daré la victoria. Así que tú, para estar firme, ponte la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Todos la conocemos. En Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Somos soldados de Cristo y necesitamos ponernos permanentemente la armadura de Dios. Es la protección de Dios. El Señor nos dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Debemos nosotros andar en este viaje, caminar en este viaje, alcanzar las promesas de Dios, la prosperidad solo con la verdad, siempre ceñidos con el cinturón de la verdad. Duélale a quien le duela. Obvio, por supuesto, nosotros sabemos que decir la verdad duele. La misma palabra de Dios nos dice. La verdad es dolorosa, no la acepta, pero nos da la libertad. Pero debemos hacerla con amor como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre llevaba a las personas a que ellos meditaran, a que ellos pensaran a través de ese arte de la mayéutica, de preguntar y de cuestionar nuestras acciones, de hacernos reflexionar a nosotros mismos, nos llevaba a descubrir la verdad, así, por más dolorosa que fuera. Y el Señor nos invita hoy a ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, a calzarnos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, a tomar el escudo de la fe, a ponernos el casco de la salvación y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo la armadura de Dios nos da firmeza, porque ser firme es tener convicción. Y cuando yo me pongo esta armadura de Dios, cuando yo me pongo este traje, cuando yo me visto de esa armadura de Dios, me estoy vistiendo para una guerra no física, me estoy vistiendo para una guerra espiritual, una guerra en la cual yo voy a pelear
por mi convicción, por lo que yo creo, por lo que tú crees. Vas a pelear por tu identidad, de que tú eres un hijo de Dios, de que tú estás trabajando, que tú estás edificando un hogar, una familia, una empresa, una iglesia, una ciudad, una nación. Lo estás haciendo con el mismo Dios todopoderoso que nunca te deja, que nunca te abandona. Y eso es una identidad. Eso es una identidad. Ser firme es mantenernos en la convicción del amor, de que Cristo Jesús murió por nosotros. Es pasión lo que nos mantiene a nosotros apasionados y seguimos haciendo lo que nos encanta hacer: predicar la palabra de Dios, proclamar el evangelio de la paz, llevar el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Lo hacemos solo porque Cristo Jesús nos ha dado a través de su armadura firmeza. La firmeza se mantiene y se fortalece con las pruebas. Las adversidades como la que hoy estamos teniendo en este primer momento. Volvimos al encierro. Ojalá y Dios quiera que solo sea este fin de semana y no el próximo fin de semana también, si hay puente. Pero no importa. Pase lo que pase, diga lo que diga, ocurra lo que ocurra, siempre nos vamos a mantener firmes, inconmovibles, puestos la armadura de Dios para seguir proclamando el evangelio de la paz. Amén, iglesia. También el Señor nos invita a escuchar su dirección, a escuchar su direccionamiento, su guía, y nos dice que debemos tener obediencia, que durante este viaje, si bien es cierto, debemos emprenderlo para tener un año próspero, debemos emprenderlo con valor, debemos emprenderlo con firmeza, también lo debemos emprender con obediencia. Escuche lo que dice el versículo 7 en Josué capítulo 1. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando el Señor nos demanda por obediencia, esa palabra sí que cuestiona nuestro actuar. ¿Por qué? Porque a nosotros, de una u otra manera, solo obedecemos lo que nos conviene. Solo obedecemos lo que conviene. Manipulamos la obediencia para los demás. Y eso lo vemos. El mundo es así. En el mundo nos demandan, usted lo ve. Esta pandemia sí que ha mostrado la manipulación de la obediencia. Nuestros grandes gobernantes nos exhortan a obedecer lo que a ellos les conviene. Lo que a ellos les conviene. Nos piden hacer unas cosas, otras cosas. Hay otras cosas que uno mismo como pueblo la ve y dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esta cosa? Si queremos evitar la propagación de esto, ¿por qué no hacemos esto? Y ahí hay oídos sordos. Hay oídos sordos y nadie quiere obedecer porque hay unos intereses. Hay unos intereses. Como lo vimos nosotros en estos últimos días del año 2020. Acciones, eventos, etcétera, que se realizaron por encima de todas las autoridades. Y las autoridades lo único que dicen es, ustedes miren, tengan cuidado, sean responsables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se están manipulando las situaciones a conveniencia propia. Y cuando nos conviene, entonces sí ejercemos nosotros con autoridad, con dominio, aquello que usted debe hacer. Iglesia, eso nos pasa a todos en la casa, eso nos pasa a todos, nosotros con nuestros hijos. Les exhortamos obediencia, pero nosotros no somos obedientes. Les exhortamos que hagan esto o aquello y nosotros no lo hacemos, no lo hacemos. Debemos nosotros poner la obediencia en el lugar que se merece. Mire que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, nos dice el Señor nuestro Dios que Él nos manda a temerle y a obedecer sus preceptos. Nos mandó a que debemos sentir temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo, no es el miedo al castigo, como quizá la religiosidad lo ha querido hacer ver, o el mismo mundo para mostrar a un Dios castigador. El temor de Dios simple y llanamente es la honra y la obediencia. El temor de Dios es reconocer que nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos y que por lo tanto nos sujetamos, no por obligación a las normas y a las leyes que nos manda el Señor a decir, sino por amor, porque se ha convertido Él
en nuestro Padre. Ya no es el Rey, ya no es el Dios Todopoderoso, es nuestro amado Padre Celestial, que no pierde su divinidad y que por lo tanto nosotros debemos honrarlo, obedecerlo. ¿Para qué? Para que siempre nos vaya bien, dice. Hay que obedecer los preceptos de Dios para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Es decir, que la obediencia da vida. La obediencia es poderosa. La obediencia es poderosa. A lo largo y ancho nosotros de la palabra de Dios vemos a personas débiles, vemos a personas humildes, vemos a personas que de pronto el mundo no les daba ningún tipo de reconocimiento, mas sin embargo a través de la obediencia, porque decidieron obedecer, se convirtieron en personas poderosas. La obediencia nos da un poder muy, muy, muy grande. Pero el primer enemigo, por eso el primer enemigo de la obediencia es la presión social. Es el famoso ¿qué dirán? Alrededor nuestro. El mundo siempre, siempre está tratando de hacer que nosotros caigamos en la desobediencia de la palabra de Dios. Y por eso el mundo nos quiere imponer unas normas, unas reglas, unas leyes, nos quiere imponer el libre desarrollo de la personalidad, nos quiere imponer el humanismo, quiere imponer, y eso es una presión muy grande. Pero el salmista, en el Salmo 119, nos dice, Señor, líbrame de la opresión humana, porque yo quiero obedecer tus preceptos. ¿Por qué el salmista dice, Señor, líbrame de la opresión humana? Porque los seres humanos, porque el pueblo está ejerciendo un gran poder, está ejerciendo, el mundo ejerce una gran presión para que nosotros desobedezcamos, para que no salgamos, para que no obremos de acuerdo a las palabras de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos demanda a nosotros que debemos actuar con obediencia. La misma palabra de Dios nos dice, debemos obedecer a las autoridades. Debemos, y es lo que estamos haciendo hoy, iniciando este año, obedeciendo a las autoridades, acogiéndonos a las reglamentaciones, pero no por ello vamos a dejar de escuchar a nuestro guía, vamos a dejar de escuchar a nuestro caminante, que nos invita a tener un año próspero, obedeciéndolo a Él antes que al mundo. Amén. Otra cosa que también debemos hacer es, que nos invita a la palabra de Dios, es a no apartarnos. Mire que nuestro guía vuelve y toma su megáfono y dice, los quiero invitar que durante todo este viaje, durante todo este recorrido que estamos hoy iniciando, ya hemos recorrido 3 kilómetros, hoy vamos a ver cosas maravillosas, pero yo los invito a que no se aparten, no se aparten. La misma palabra de Dios dice, ¿no?, que cuando la oveja se aparta, hay un lobo que está mirándola, hay un lobo que la está siguiendo. No se aparten, no se aparten. Versículo 7, escuchen lo que dice el versículo 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Amén, iglesia. Sin apartarse, es decir, siempre nuestra mirada en Jesús. Solo así tendremos un año próspero, si nos mantenemos nosotros en la palabra, si nos mantenemos nosotros en el camino, si nos mantenemos nosotros fija la mirada en el camino correcto. Recuerde usted, el único camino, el único modelo. Cuando Pedro caminó hacia Jesús sobre el mar, por un instante, solo un instante, quitó la mirada de Jesús. Quitó la mirada de Jesús. Usted recuerda, cuando él empezó a poner su mirada en las adversidades, cuando vio que el mar era turbulento, y el resultado de quitar la mirada en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, el resultado fue desastroso. El resultado fue desastroso. Perdió el año. De igual manera nosotros en este viaje, el Señor, nuestro guía, nos indica que nunca nos debemos apartar. Podrá ocurrir lo que sea, como hoy, esta adversidad, pero no nos vamos a apartar. El hecho de que no podemos
ir presencialmente al templo, a la casa del Señor, no quiere decir que nos apartamos de su palabra. Por el contrario, nuestro corazón está dispuesto, usando los recursos, los medios necesarios que el mismo Dios Todopoderoso nos da. Nos mantenemos siempre fijos. Proverbios 24 nos dice, pon la mirada en lo que tienes delante. Pon tu mirada en lo que tienes delante. En este viaje, para que tú seas próspero, pon la mirada en lo que está delante. No te fijes atrás, no pongas la mirada atrás. Fija la vista en lo que está frente a ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emprendemos este viaje, pues por supuesto que vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades, pinchazos, vamos a tener obstáculos, vamos a tener situaciones que nos van a mover todo nuestro corazón, toda nuestra mente, y nos va a hacer dar la tendencia a querer mirar hacia atrás, a ver lo que hemos dejado, a ver lo que hemos perdido. Y el Señor nos dice, no Señor, pon tu mirada adelante, vamos a emprender este viaje, para que tú seas grandemente bendecido con toda tu familia. Y por eso el Señor nos pide, no te apartes, no te alejes, no vayas a otros lugares. El que no se aparta es el que persevera y siempre alcanza la prosperidad. Toda persona que se mantiene en el camino es el que persevera y siempre va a alcanzar la promesa de Dios. Por eso en Mateo, capítulo 10, en el versículo 22, nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Ustedes serán odiados por causa de mi nombre. Ustedes serán odiados. Y si usted se ha dado cuenta, hace algunos días, finalizando el año pasado, el año 2020, escuchamos la noticia de un pueblo latinoamericano que aprobó la ley del aborto. Y por supuesto, eso es un gran contagio. Vendrá en todos los demás países permeando por esta ley. Y obvio, nosotros, a la luz de la palabra de Dios, amamos la vida, respetamos la vida, reconocemos que la vida es un don precioso de Dios, y que la vida, el ruach divino, está en el mismo momento de la concepción. En el vientre de esa madre se da la vida. Es una vida que se debe respetar, es una vida que se debe amar. Pero cuando nosotros comenzamos a expresar posiciones contrarias, de que no estamos de acuerdo, sin dogmatismos, sin religiosidades, sin actos de violencia, sino simplemente a la luz de la palabra de Dios, invitando a una reflexión, el mundo, cuando nosotros planteamos toda esta contrariedad frente a la matanza de esos bebés, de esos inocentes, pues el mundo nos va a odiar por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, del nombre de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, ahí en Mateo capítulo 10, versículo 22, nos dice que seremos odiados por culpa de la palabra, por su nombre, por su palabra, por su predicación, por su evangelio. El Señor nos invita y nos dice, el que persevera y se mantiene firme hasta el fin, será salvo. ¿Eso qué significa? Que no nos debemos apartar de la convicción que Dios nos ha dado a través de su palabra, que no debemos nosotros amañar y manipular la palabra de Dios para tratar de agradar al mundo. Nosotros hemos visto a lo largo y ancho de este planeta, hemos visto a muchos predicadores, hemos escuchado a muchas personas manipular la palabra de Dios para agradar al mundo. Y Dios no hizo la palabra, Dios no nos dio la palabra para agradar al mundo. Dios nos dio la palabra para confrontar al mundo, para corregir al mundo. No es para que esta palabra no se tiene que adaptar al mundo, es el mundo el que tiene que venir a la palabra de Dios y arrodillarse ante ella. Pero lastimosamente, iglesia, la gente manipula, la gente cambia, la gente transforma y nos hace desviar la mirada. Y es algo que nosotros nos debemos mantener siempre como convicción en nuestro corazón, que si deseamos un año próspero, jamás nos debemos apartar de la palabra, jamás nos debemos apartar de la iglesia, jamás nos debemos apartar de la proclamación del evangelio de la paz. Amén, iglesia. Pero continuando con este maravilloso viaje hacia obtener esa prosperidad en este año, también el Señor nos invita como guía y nos dice que debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios. Debemos aprender a hablar su lenguaje.
¿Por qué, iglesia? Porque es que Dios nos habla en un lenguaje y nosotros hablamos en otro lenguaje. Él habla en un lenguaje divino y nosotros humano. Y por eso es que muchas veces estamos nosotros expresando oraciones, peticiones. El Señor nos habla y no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque no hablamos el lenguaje de Dios. En el versículo 8, escuche lo que dice la palabra. Recita siempre el libro de la ley. Recitar, hablar, expresar. Y para poder recitar, hablar, expresar el libro de la ley, la palabra de Dios, pues tenemos que aprender el lenguaje. Por eso el Señor nos dice, no únicamente debemos orar con nuestra boca, sino con entendimiento, entendiendo qué es lo que dice. No solo debemos leer la palabra por leerla, sino comprendiéndola, entendiéndola. El Señor mismo nos dice, iglesia, que cuando nosotros leemos con entendimiento, Él nos llevará en su palabra a profundidades que jamás ojo y oído ha visto y ha escuchado. Cuando aprendemos a hablar el lenguaje de Dios, comprendemos su razón, comprendemos muchas cosas que a la luz del mundo de pronto quizá nosotros no la entendemos. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Iglesia, Dios lo que más desea, Dios lo que quiere es poner sus palabras, las palabras de Dios, los preceptos de Dios, los quiere poner en nuestros labios. Quiere hacer que nosotros expresemos permanentemente durante todo este año palabras de bendición, palabras que Dios ha puesto. En Proverbios nos lo dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, serás de gran bendición y bendecirás a otros. Iglesia, el Señor nos invita a quitar de nuestra boca, a quitar de nuestro corazón, quitar de nuestra mente el lenguaje del mundo. El lenguaje del mundo que está permeado, que está dirigido, que está enfocado por un humanismo simple y llanamente, satisfaciendo todas las necesidades físicas y materiales, emocionales del ser humano. Y nos invita a que nosotros hablemos y aprendamos el lenguaje de Dios para que nuestro enfoque sea divino, para que nuestro enfoque sea espiritual. Iglesia, todo esto lo que significa simplemente es que cuando nosotros expresamos palabras de Dios, nos llenamos de bendiciones a nosotros mismos y a los demás. Por eso este año, todo este año, debemos seguir esa indicación de nuestro guía y debemos practicar el lenguaje de Dios. ¿Y cómo lo practicamos? Leyendo la palabra de Dios, leyendo, organizando un plan, buena época. Estamos emprendiendo este viaje, un buen tiempo, un buen momento para programar, para planear, para hacer un plan de lectura y decir, yo este año voy a leerme toda la Biblia, voy a leerme toda la palabra de Dios. Este año voy a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Mientras vamos en el bus, mientras vamos caminando durante todo este año, en este viaje maravilloso, voy a ir aprendiendo el lenguaje de Dios. Así voy a tener éxito y voy a alcanzar la prosperidad en todo lo que me proponga. Por último, nuestro guía nos dice, no deben tener miedo ni desanimarse. Versículo 9. No debemos tener miedo ni desanimarnos. Ya te lo he ordenado. Mira, iglesia, que el Señor aquí no está dando un consejo. Aquí el Señor no está diciéndote, bueno, yo quiero aconsejarles a todos ustedes tal cosa, yo les recomiendo tal cosa. No, aquí el Señor nos da una orden. Porque si nosotros ya nos hemos subido a la barca, si nosotros nos hemos subido al arca de la salvación, si nosotros nos hemos subido ya al instrumento, al recurso, que es la iglesia, el recurso que Dios usa para llevarnos de viaje durante todo este año. El Señor nos dice a todos aquellos que nos hemos subido a este instrumento, nos dice, ahora ya te lo ordeno, te lo mando. Es decir, que el Señor demanda algo. ¿Y qué es lo que demanda? A no tener miedo. Yo te demando, yo te estoy exhortando a que no tengas miedo, a que te despojes del miedo, a que te despojes del desánimo.
Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En esos momentos en los cuales sea el momento, el tiempo más lúgubre, más tenebroso, donde usted vea la total y absoluta oscuridad, el Señor nos dice, no tengas miedo, no te desanimes, sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo. Iglesia, ¿por qué sentimos miedo? ¿Por qué nos desanimamos? Solo sentimos miedo y nos desanimamos cuando nos falla la fe. Cuando la fe empieza a fallar. Ese es el primer síntoma. El primer síntoma de que nos llenamos el corazón de miedo. ¡Wow! Nos desanimamos. ¡Wow! Usted se da cuenta. Iglesia, inmediatamente nosotros el día miércoles pasado, el 30 de diciembre, cuando estábamos a puertas de enviando la predicación a través de este mismo medio, de este mismo canal, inmediatamente después las noticias ya se alborotaron y la gente comenzó a escribirme, la gente comenzó a hablarme, a decirme, pastor, parece ser que el domingo hay problemas, tenemos problemas de esto, tenemos problemas de esto. ¿Qué estaba haciendo en todo eso? El mismo corazón del pastor comienza como a llenarse de miedo. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? No sé, hay que averiguar, hay que mirar. ¿Cuál es el objetivo de esa noticia? Pues desanimarnos. Y cuando nos empezamos a desanimar, entonces nos empieza a fallar la fe. Empezamos a decir, ay, otra vez, se acabó, y comenzamos a decaer. Piénselo usted en su vida y piénselo usted lo que va a ocurrir a finales de este mes de enero, lo que va a ocurrir en febrero, lo que va a ocurrir, porque a la larga, cuando nosotros vamos caminando, cuando nosotros vamos extendiéndonos en el tiempo, si nosotros no tenemos fortalecida nuestra fe, en febrero vamos a tener miedo, en marzo nos vamos a desanimar y quizá muchos van a claudicar. Por eso el Señor nos dice, yo te lo ordeno, no es un consejo, te lo ordeno, porque Él nos ama. Él nos ama, Él siente que si nosotros no nos apegamos a Él, no nos aferramos a Él, no entendemos que el Señor nos está diciendo, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar. ¿Para qué? Para que tu fe no falle, que tu fe no falle. Nuestro Señor Jesucristo se lo dice a Pedro y por extensión a todos. Yo estoy orando para que tu fe no falle, para que en los momentos difíciles que tengas durante este viaje, durante este año, buscando la prosperidad que yo te voy a dar, tu fe no falle. La falta de fe es señal de que algo anda mal. Mire que en el mismo libro de Habacuc, en Romanos, en Hebreos, nos dice, el justo vivirá por la fe. ¿Y qué significa eso? Que la fe es la que nos da vida. La fe es nuestra bendita esperanza, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe que nos alimenta, la fe que nos alienta, la fe que nos hace resplandecer nuestro rostro, es la fe en Cristo. La fe es la que nosotros hoy comenzamos, hoy 3 de enero, estamos comenzando este viaje, pero por la fe nosotros sabemos que vamos a conquistar en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en noviembre, en diciembre, vamos a conquistar sueños, vamos a conquistar situaciones que nosotros creíamos que nunca las podríamos conquistar. Por eso, iglesia, yo le invito a pensar a la luz de la palabra de Dios este año que estamos comenzando y todos los años, que usted la única forma para prosperar y tener éxito por donde quiera que vayas es si tu fe no te falla, si te mantienes firme, como dice la palabra de Dios, hay que mantenerse firme, si no tienes miedo, si no te desanimas, antes por el contrario, cada vez que nosotros empecemos a sentir miedo, porque el miedo es inherente al ser humano, porque nosotros tenemos miedo a lo desconocido, nosotros tenemos miedo a la inseguridad, tenemos muchos miedos, pero cuando nosotros nos apegamos, cuando nosotros nos acogemos a nuestro guía, cuando nosotros nos abrazamos a Cristo Jesús, el desánimo se convierte en ánimo y el miedo se convierte en valor. La misma palabra de Dios nos dice, yo no te he dado un espíritu de timidez, sino de valor, de fuerza, de ánimo, de dominio propio, porque nosotros somos los llamados a dominar ese miedo, a no desanimarnos y a tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor Jesús, yo no me voy a bajar del bus, yo no me voy a bajar del avión, yo no me voy a bajar de este viaje, por más difícil que sea. Así nosotros resolveremos en el caminar cualquier impasse, cualquier situación y continuaremos el viaje hacia la prosperidad. Así como hoy, iniciando este primer año, ya tuvimos el primer
impasse, el primero, teníamos gozo. Yo les decía el miércoles, qué alegría, el próximo domingo nos vamos a ver en la casa del Señor, invite a todas sus familias. Y yo creo que todos los que escucharon ese mensaje dijeron, sí, vamos a la casa del Señor, voy a ir con mi familia, voy a ir con gozo, voy a ir a entregarlos, a bendecirlos, a decirles, Señor, aquí está mi familia adorándote y alabándote. Estamos con gran expectativa esperando este año. Yo creo que muchos tenían en el corazón ese anhelo, ese deseo. Y tuvimos el primer impasse. No van. Eso no nos debe desanimar. Eso no nos debe llenar de miedo. Eso es más o menos parecido, iglesia, cuando usted va a emprender el viaje y todo el mundo sale, 4 de la mañana, comienza a vestirse, los hijos se visten, el uno se baña, el otro grita, el otro desayuna, 5 de la mañana estamos prestos y todo el mundo se comienza a subir al auto, al bus y toda la cosa. Y cuando todo el mundo está sentado, está todo, ya están las maletas y usted llama lista todo, que no se vaya a quedar nadie, porque nadie se debe quedar en este viaje maravilloso. Y cuando va a encender el auto no le enciende. Y no le enciende. Y ahí se queda el auto, y nada, ¿qué pasó? Y todo el mundo ya acomodado en el bus, acomodado en el auto, y el auto no funciona. Usted acaba de tener el primer impasse y comienza a bajarse. Y tras de gordo hinchado, el auto no funciona y hay 2 llantas pinchadas. Tenemos que bajar todas las maletas para sacar la llanta de emergencia y comenzar a organizar esta cosa aquí. Iglesia, aún ni siquiera hemos salido del garaje de la casa y ya tenemos el primer impasse. Pero el Señor nos dice, apenas estamos iniciando este año, apenas es 3 de enero. Pero esto no te tiene que desanimar, no tienes que llenarte de miedo. Resolveremos toda situación, resolveremos todo impasse y continuaremos nuestro viaje. Nunca estaremos solos porque Dios siempre estará contigo, porque el Señor tu Dios te ama. Y Él, por ese amor maravilloso, por el cual entregó a su Hijo Jesucristo como guía, para que te dirija, para que te acompañe en todo momento y en toda circunstancia, por donde quiera que vayas, sea quien se glorifique en tu caminar en este año. Y en esa prosperidad que el Señor te va a bendecir, tú te convertirás en un gran testimonio. Y si lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, llevar a cabo esta primera reunión del año. La hacemos y la hemos hecho, Señor, con gozo, con alegría, sin desanimarnos, sin miedo, Señor, porque tú eres nuestro guía, Señor. Porque hoy, Señor, simple y llanamente estamos reparando cualquier obstáculo, cualquier dificultad que se nos presente y vamos a continuar con este viaje. Si no es hoy, Señor, el próximo domingo estaremos contigo, Señor, en tu casa celebrando. Y si no es el próximo domingo, estaremos el siguiente. Pero siempre en nuestro corazón, Señor, nuestra mirada estará puesta en Cristo Jesús. Siempre nuestra mirada en el Salvador. Siempre nuestra mirada en ti, amado Señor. Por eso, Dios bendito, hoy confiadamente, Señor, te entregamos nuestro viaje. Te entregamos este viaje. Te entregamos este año, Señor, para que seas tú dirigiendo nuestros pasos hacia la prosperidad. Te pedimos y te clamamos, Señor, especialmente esa prosperidad espiritual. Te pedimos que llenes nuestro corazón, Señor, con todos esos principios y esos valores que se encuentran en tu palabra, Señor, y que hoy has destacado solo algunos. Por eso, amado Señor, gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, concluyendo esta reunión, nos ponemos, Señor, tu bendita armadura. El viaje es largo, el viaje es dispendioso, Señor, y así como pasaremos, Señor, también por bosques maravillosos, por llanuras maravillosas, también pasaremos por valles tenebrosos. Por eso nos ponemos desde ya, con la precaución en Cristo Jesús, esa armadura maravillosa para ser victoriosos y para alcanzar esas promesas que tú nos has dado. Gracias, Dios bendito, Dios todopoderoso. Bendice, Señor, a toda la iglesia, bendice a todas las familias y gracias por darnos esta bendita aventura, Señor, que hoy comenzamos, que hoy iniciamos confiando más en ti. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. No resta sino desearles un feliz año, un feliz viaje 2021, que el Señor me los mantenga siempre con gozo, siempre con pasión, alegres, felices, mirando todas las bendiciones
que están ocurriendo, que están sucediendo, que están pasando a nuestro alrededor a lo largo de este viaje. Con el poder de Dios, el miércoles estaremos transmitiendo Iglesia en Casa, una bendición, y si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos en la casa del Señor y estaremos celebrando la cena del Señor. Si por cualquier circunstancia, como hay un puente y las autoridades establecen un cambio, pues cambiaremos la cena del Señor y la haremos el siguiente domingo. Pero que la hacemos, la hacemos. Amén, iglesia. Un abrazo de Año Nuevo, muchas bendiciones, feliz viaje para todos, que Dios me los bendiga y quiero ver esos corazones y esos rostros llenos de gozo y de alegría al emprender este viaje tan maravilloso hacia la tierra prometida. Que Dios los bendiga. Chao. Estamos a la orilla del río, se aproxima la hora tan esperada, como Josué frente al Jordán, que llamó al pueblo a santificación, para así la tierra prometida conquistar. El éxodo se repite una vez más. Maravillas hoy podemos ver. Del otro lado del Jordán ya podemos ver nuestra transformación. Nuestra tierra prometida nos espera. Y cuando tú comprendes, milagro te va a acontecer y con certeza Jesucristo va a cambiar tu vida y pronto tú vas a entender que en tu vida no vivirás tú, solo Jesucristo puede recambiar tu vida. Oh.